Recordar a Trump, ¿no? Pues mire, varios asuntos están marcando agenda en los Estados Unidos. Uno es la creciente simpatía entre los migrantes hacia Donald Trump. Otro son las muchas denuncias de las cuales hablábamos ayer que existen de parte de los migrantes contra el Instituto Nacional de Migración. Bueno, esto es parte de lo que vamos a conversar, pero antes de conversar, vea usted esto para que regresando conversemos con el doctor Tonatiuh Guillén. Por difícil que parezca creerlo, hispanos que residen en Estados Unidos prefieren que Donald Trump regrese a la presidencia que un segundo mandato de Joe Biden. De acuerdo con una encuesta del New York Times y el Siena College, el 57% de los votantes latinos están insatisfechos con el gobierno demócrata de Biden, al bajar del 60% al 50%. Los resultados favorecen a Donald Trump, quien vencería a Biden en 5 de los 6 estados indecisos: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, que son cruciales para ganar las elecciones. Recordemos que en los comicios de medio término de 2022, el 39% de los votantes latinos apoyaron a los candidatos republicanos. En todos ellos, la ventaja de Biden entre los hispanos pasó de 30 puntos a cifra de un solo dígito. Bajo esa perspectiva, solamente el 50% de los latinos anunciaron que votarían por Biden, comparado con 60% que realmente lo hicieron en 2020. Daniel Padilla, Heraldo Media Group. Mucho que platicar sobre el tema, porque son, digamos, sobre migración, con todas las variantes que están apareciendo, ¿no? Le queremos agradecer al doctor Tonatiuh Guillén López, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, y recordemos, fue comisionado al principio de esta administración del Instituto Nacional de Migración. Querido Tonatiuh, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Javier? Buenas noches. Muy contento de que me hayas invitado al programa. Encantado. Siempre es un gusto. Nosotros todavía andamos aquí por Guadalajara. Ya mañana termina nuestro viaje aquí a la Filgen, donde pasaron cosas muy interesantes. Y yo sé que anduviste por acá, querido Tonatiuh. Déjame plantearte, ¿tiene lógica que los migrantes empiecen a tener simpatía y creciente hacia el señor Donald Trump? ¿O es una coyuntura? ¿Qué es lo que piensas, Tonatiuh? Tiene alguna explicación, y es un temor, un viejo prejuicio de que el arribo de migrantes genera potencial desempleo, genera potencial desplazamiento, genera situaciones que, cuando están manipuladas, como lo ha hecho Trump, que pueden generar situaciones de inseguridad o parecidas. Entonces, esos prejuicios, sobre todo el primero con relación a posibles desplazamientos, sobre todo laborales, están en el escenario, y es francamente parte de una manipulación, porque lo que hemos constatado por muchos años, no solo en Estados Unidos, sino en otros países desarrollados, especialmente en Europa, es de que la migración tiene la capacidad para generar nueva economía, nuevos espacios, nuevas formas de desarrollo, y esa variable es poco visible, es poco reconocida, especialmente en las poblaciones que tienen menos ingresos, como es la población hispana en general en Estados Unidos. Entonces, esa combinación de prejuicio, campaña y lo que mencionaba hace un rato el reportaje, la insatisfacción con el gobierno de Biden, son variables que se están sumando, y que dejémoslas en la coyuntura, Javier, porque todavía falta un rato para los días decisivos, no muchos, pero todavía hay coyunturas en curso, en particular los gravísimos asuntos jurídicos que están atrás de las demandas que tiene Trump, algunas tremendas, como el haber intentado prácticamente un golpe de Estado en contra de que Biden tomara posesión. Entonces son asuntos graves de la mayor importancia, y que no están resueltos. Entonces tendrán que tener alguna salida en los próximos meses, y creo que eso sería el tema que cambiaría la jugada, si es que ocurre.
con la comunicación, pero aquí estamos de nuevo. A ver, en lo que nos quedamos, si no te importa, Tonatiuh, es en esto que tiene que ver con que las cosas podrían tener su definición en función de las acusaciones que hay en contra de Donald Trump. Es jurídica. Los juicios, que son varios, pero sobre todo el que lo acusa de insubordinación en el cambio de gobierno con Biden, ese evento gravísimo que ya tiene pues una cantidad grande de personas penalizadas y ya con sentencia, está cerquísimas de involucrar a Trump, de acusarlo de haber intentado manipular las elecciones, de haber impedido la toma de posesión de Biden. Es todavía una película que no está terminada de escribirse y que si ocurriera un escenario de estas características, pues sí cambia dramáticamente todo el escenario que estamos ahora comentando y que generaría, sobre todo la opción radical representada por Trump, generaría una necesidad de alternativas para el Partido Republicano, aunque dada la coyuntura y como están las cosas, no sé si le vaya mejor a Biden. Realmente está en una situación muy difícil. Sí, claro. Oye, Tonatiuh, a ver, ahí de manera, a ver, primero nada más, para terminar con este inicial, con este tema de los dos que tenemos, ¿cuándo calculas que sabremos qué puede pasar con Biden en el año que entra? ¿Qué por el mes de febrero, marzo, o cuándo empezará a entrar ya toda la caballería, si me permite decirlo de alguna manera, de carácter legal en relación a su caso? Tendrá que ser en el primer trimestre del 24, Javier. Ahí están acumulándose los procesos. Entonces yo esperaría que el primer trimestre, máximo marzo, ya debería haber salidas, porque son una cantidad grande de asuntos, incluso unos que están relacionados con su situación financiera y que ya en el conjunto, pues estaríamos pensando sobre todo marzo, máximo abril, si va a haber repercusiones, no legales en esos juicios, sino sobre todo políticas. Y aquí la parte sorprendente, Javier, es cómo un personaje que está acusado de todo, que tiene las sospechas de las peores situaciones de no cumplimiento del Estado de Derecho, de amenazar el cumplimiento del Estado de Derecho y la Constitución de Estados Unidos, puede estar en un proceso electoral de este tamaño. Esa es la parte realmente sorprendente de la coyuntura ideológica y electoral en Estados Unidos. Increíble, francamente, pensando en que al menos en imagen era la gran democracia del mundo. Entonces sí es una gran democracia vapuleada simplemente por un personaje que está representando la hora. Oye, para cerrar, ¿qué andará pasando en cuanto a toma de conciencia y todo este tipo de cosas que pueden pasar con los migrantes, que se ha convertido en una de las principales fuentes de demanda en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya ves que es como una extensión del gobierno, pero bueno, al fin y al cabo, de las quejas que hay contra el Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh? Tenemos una coyuntura lamentablemente no reciente de endurecimiento, de agresividad, de rechazo, de crímenes. Hay que ir a recordar Ciudad Juárez aquí sobre este escenario, y que sumados le llamaría un contexto de impunidad y de agresividad de las instituciones que debieran estar funcionando de otra manera. Y ahí solo hay que ver medios de comunicación, no solamente las quejas que hay en la CNDH, que de suyo ya es mérito que las mencionen, porque se han dedicado a no verlas, pero simplemente recorriendo medios de comunicación vemos
una cantidad enorme de quejas, de denuncias, de extorsión, de corrupciones, que pues no tienen una contraparte judicial que las persigue, que las cambie y que las modifique. Entonces, pero forma parte de este contexto de agresividad en el que México se convirtió. Y déjame solo agregar que lamentablemente cuando el INM confronta a migrantes, estas personas en movimiento, o la Guardia Nacional, y les aplica, en el mejor de los casos, la ley de migración, estamos cometiendo una falta grave, porque se trata de personas refugiadas. Y en ese territorio tienen derechos, en ese contexto tienen otros derechos, y sobre todo la obligación del Estado mexicano de protección. Entonces, si le aplicas la ley de migración, el INM y la Guardia Nacional, violas y no cumples lo que México tiene en su marco jurídico, que es una constitución que protege el refugio, que es una ley que protege el refugio, la ley sobre refugiados, que es unos convenios internacionales a los que México está obligado, y que tiene una Comar que lamentablemente está en una esquina por ahí haciendo su esfuerzo, pero que políticamente está súper escondida. Entonces, ese maltrato que está reflejado en la CNDH tiene un agravante adicional porque en su mayoría se trata de personas refugiadas, en los que, para decirlo claro, no tendría nada que hacer el INM, sino colaborar con Comar, sometido jurídicamente y políticamente a las normas de la ley sobre refugiados. Eso no lo estamos haciendo. Entonces estamos no solo dando un maltrato o acusados de extorsión o de este tipo de delitos, sino estamos violando los derechos que tienen las personas refugiadas que les da el Estado mexicano y la legislación mexicana. Entonces, ahí hay una violación de derechos humanos masiva y realmente preocupante. Y eso es lo que realmente está detrás. Había una violación enorme de derechos de la población refugiada. Para cerrar, Tonatiuh, el tema es que llegan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha perdido en la práctica fuerza, se ha visto como una institución no autónoma, sino ligada al gobierno, ha perdido a su consejo, que es un consejo de hombres, mujeres me parece muy avesados en los temas de derechos humanos. ¿Qué pasa con esas denuncias, los llamados a misa, o qué sucede con esas denuncias cuando llegan a la CNDH en casos como este, Tonatiuh? Lamentablemente terminan en recomendaciones, en el mejor de los casos, en el planteamiento de reparaciones, cuando son muy puntuales, y difícilmente se judicializan. Esto es de que lleguemos a establecer las sanciones que corresponden a los servidores públicos, a los malos servidores públicos que están detrás de estas medidas. Entonces, en el mejor de los casos son recomendaciones, y todavía con el agravante de que el INM o otra institución diga si las asume o no. Entonces no es un instrumento de corrección importante. Yo creo que hay que insistir, Javier, en que el punto central de esta coyuntura, de estos flujos, es decir claramente, quien debe atender la problemática no es el INM, no es la Guardia Nacional, ni aplicar, en su caso, te digo en el mejor, la ley de migración. Hay que aplicar la ley sobre refugiados, y lo que establece esa ley, cumplirla con relación a estas poblaciones. Y es lo que no estamos haciendo, o estamos haciendo de manera marginal. Y entonces el dato fuerte es, como te reitero, una violación masiva de derechos y la devolución de personas que no tendrían por qué tener ese trato, cuando la obligación del Estado, como establece nuestras normas, es de protección y no devolución. Te mando un gran saludo, Tonatiuh. Gracias por estar con nosotros en este viernes. Buenas noches. Un gustazo, Javier, como siempre, un abrazo.